Bienvenidos al webinar BOP número 45. La verdad que es un placer seguir nuestro caminito de hormiga ya con el webinar número 45. Se dice rápido, empezamos en la pandemia, fue provocado por la pandemia, pero hoy tenemos a Juan Albino Méndez y a Marcos Trujillo para hablarnos de los modelos de predicción en comunidades energéticas con aprendizaje automático. Dos personas de la universidad, Alexis, catedrático de Ingeniería de Sistemas y Automática, Marcos, investigador del proyecto SATCOM para la gestión de la energía en las comunidades energéticas. Darles las gracias y que es un placer tener a gente de la universidad, ¿no? Carlos Alberto, también lo tenemos por aquí, director de Estrategia, Datos y Automatización de Caja 7. Y nada, te damos la bienvenida, Carlos. Bueno, pues muchas gracias, querido director José Luis. Muchas gracias y bienvenidos a todos los asistentes y sobre todo pues a Juan Albino, catedrático, y Ángel Marcos por estar aquí. Yo simplemente introducir el orgullo que es esta cátedra para Caja 7 y para la Universidad de La Laguna. Allá por el año 2019, cuando la creamos, parecía un atrevimiento no llamarla de transformación digital, sino ponerle el nombre de Big Data, Open Data y Blockchain, pero hoy pues es una realidad. Y tener 45 webinars a las espaldas pues habla de una de las misiones, ¿no? Que tiene Caja 7, que es contribuir a la sociedad, y en este caso con la cátedra, pues divulgar sobre temas que nos competen, ¿no? Y en este caso la energía pues es uno de ellos. A lo largo de la historia nos hemos movido con energía y hay muchos retos. Y bueno, pues las comunidades energéticas, que como todo el mundo sabe aquí, pues son grupos de personas, empresas, instituciones que nos organizamos para producir, compartir y consumir energías renovables, pues tienen muchos retos, porque la energía pues no se genera de manera constante, los hábitos de consumo no son constantes, y por tanto podríamos tener pues esas placas o esas fuentes que la generen, pero podríamos hacernos un uso no óptico. Por tanto, históricamente pues se miraban modelos físicos, fórmulas basadas en radiación, temperaturas, inclinación, pero estos pues son estáticos y lo que necesitamos pues es aprender, ¿no? Aprender de los consumos de las personas, porque a la hora que vamos a la oficina se consume más, o cuando hay un partido de fútbol, por decir algo, y esto pues nos va a ayudar y nos está ayudando a técnicas de analítica del dato como el Machine Learning, y estamos pues ilusionados con estas iniciativas. Así que yo pues sin más felicitarlos y agradecerles el trabajo que hacen desde la universidad para Canarias. Muchas gracias, Carlos. Y sin más, pasamos a lo que hemos venido hoy, a la presentación de los ponentes. Alexis, cuando quieras. Bueno, me ubico por aquí. Pues muchas gracias en este caso a la cátedra BOP, por un poco por lo que comentaba Carlos, esa labor tan importante y tan interesante especialmente para un territorio como el nuestro, ¿no? En el que se necesita impulsar de forma decidida actividades que vayan más allá del monocultivo económico que tenemos. Y bueno, en ese sentido, esta iniciativa me parece fundamental. Agradezco que nos hayan contado con nosotros para esta temática. En principio, hoy lo que queríamos contarles un poco lo que estamos haciendo en un proyecto que estamos desarrollando en el contexto del proyecto europeo de la Unión Europea, Interreg, en el que participan 4 países y hay entidades
públicas y privadas, empresas, pequeñas empresas. Y la idea, de algún modo, es hacer un estudio, un análisis o encontrar un marco de implementación eficiente de las comunidades energéticas en el territorio europeo, ¿no? Yo siempre que doy las charlas estas, la charla la voy a impartir yo, como comentaba José Luis, empezaré yo, pero luego intervendrá Marcos, un compañero investigador también del proyecto, que se centrará más en la parte de predicción propiamente y los métodos qué estamos haciendo en ese área, ¿no? Yo lo que voy a contar en esta primera parte de la charla, espero que sea breve, es simplemente pues los fundamentos, entender cuál es el problema y qué herramientas necesitamos para resolver nuestro problema, de algún modo contextualizar todo, ¿no? Luego nos vamos a enfocar en la parte de modelos de predicción en el ámbito de la energía. Así que yo voy a contar estas dos primeras etapas aquí y luego Marcos entrará en la última. Es interesante, y esto siempre lo cuento, porque hay mucha... No está del todo claro digamos, las entidades estas de comunidades energéticas, cómo se han articulado en Europa, ¿no? Las directivas europeas que definen las comunidades energéticas distinguen entre una comunidad de energía renovable, que bueno, pues tiene esta definición que está extraída directamente casi y traducida de estas directivas europeas, en la que, bueno, hacen referencia a una entidad en la que pueden participar pues, personas físicas, pymes o autoridades, administraciones públicas, digamos, de forma abierta y que se ubican en torno a un centro de generación de energía, ¿no? Cuyo objetivo, bueno, aquí es un poco ambiguo en realidad, es todos los objetivos, pero propone como proporcionar beneficios ambientales, económicos o sociales, etcétera. En contraposición a esto, se define también otro concepto otro tipo de comunidad energética, que son las comunidades ciudadanas de energía, y que igualmente es una entidad como que permite la participación voluntaria y abierta de personas físicas, autoridades, pequeñas empresas, y que persigue los mismos objetivos, pero que aquí hay un concepto diferente, y es que así como las comunidades de energía renovable se centran en la energía renovable, estas comunidades ciudadanas de energía tienen un ámbito más amplio, ¿no? Por supuesto que incluyen también las fuentes renovables, pero que sí que incorporan, digamos, en su actividad diferentes actividades relacionadas con el sector eléctrico en general, ¿no? O sea, que es un ámbito más amplio. Es importante distinguir estos dos conceptos porque a veces hay confusión y no se entiende qué mecanismo es mejor elegir cuando configuramos una entidad de este estilo. De hecho, aquí hay una cosa interesante y es esta, ¿no? Fíjense que los proyectos de energía renovable son propiedad de la entidad jurídica, en el caso de una comunidad de energía renovable. En el caso de la comunidad ciudadana de energía, esto no tiene por qué ser así, y los proyectos pueden ser propiedad de un miembro de la comunidad, no tienen por qué ser miembros propiedad de la entidad jurídica. Y esto es un aspecto muy importante. De hecho, a nosotros en el piloto que estamos tratando de implementar, pues es fundamental. Bueno, resumiendo un poco, tenemos comunidades de energía renovable que se centran en energías renovables, producir, consumir, almacenar y vender, y otras comunidades de un ámbito más amplio que incluyen pues otras actividades como consumo, generación, agregación, almacenamiento, servicios de eficiencia, etcétera. Vale, de una manera general podríamos señalar que las actividades en torno a las que giran estas entidades, las principales las señalo aquí, ¿no? De todas estas, aparte evidentemente de la generación, ¿no?, de energía renovable, ¿cuál es la actividad que tiene uno siempre en mente cuando habla de comunidades de energía? Pues esto, el autoconsumo colectivo. Básicamente es hacer un uso de un recurso común de la comunidad para distribuir esa energía y hacer un reparto que optimice o que sea adecuado para minimizar costos y maximizar los beneficios de esa comunidad, ¿no? Eso es la actividad principal, y es un poco en lo que nosotros en esta etapa nos estamos centrando en el proyecto, ¿no? Ahí pongo algunos datos más, ¿no? Por ejemplo,
ahora mismo la legislación en España pues permite la participación en comunidades energéticas a miembros que estén en un radio de 2 kilómetros del punto de consumo. Esto hay un intento hubo un intento de ampliarlo hace unos meses y esa ley está ahí todavía en camino, no se ha ratificado, hasta 5 kilómetros, pero no sé en qué quedará esto. Y luego, el reparto de la energía, ¿cómo se realiza? Pues se realiza a partir de unos coeficientes que se llaman coeficientes beta, que ahora lo vemos con una pequeña ilustración, pero básicamente define el porcentaje de energía de ese, si consideramos como en este caso aquí, un generador común, pues el reparto de esta energía se va a hacer pues asignando pues diferentes coeficientes de estos beta que definen qué porcentaje le toca a cada uno, ¿no? Bueno, no tiene mayor cosa. Entonces, los elementos que vamos a encontrar en las comunidades en general van a ser estos. Tenemos llamamos prosumidores, aquellos que tienen la capacidad de producir y consumir energía, otros que son meramente consumidores y que también pueden formar parte de la comunidad energética. Y bueno, distinguimos de forma especial por sus características pues, a otros elementos como autoridades locales o instituciones públicas que en general suelen tener una capacidad de generación mayor, ¿no? Bueno, estos son los elementos. Por supuesto, siempre está la interfaz aquí con la red eléctrica, con el distribuidor, con la distribuidora y podríamos considerar incluso otro elemento adicional que es el agregador, ¿no? Que es esa figura que actúa, que representa a todos los intereses de los miembros de esta comunidad y que aglutina, digamos, o realiza esa función de interacción con los otros agentes que intervienen, pues la distribuidora, las comercializadoras, etcétera. Y esa es la figura del agregador. No lo he puesto, pero podría perfectamente ser compatible con esta estructura de comunidad energética. Vale. Comentar, cuando hablamos de una comunidad energética, la regulación actual contempla 4 modalidades. Hay 2 grandes divisiones, una en la que se contemplan excedentes de energía, es decir, que yo uso dentro de la comunidad la energía que se genera y hay parte de esa energía sobrante que se vierte a la red y, bueno, en el caso de sin excedentes, yo utilizo esa energía y la que sobra pues directamente no se vierte y se pierde. Ese es el caso de sin excedentes y con excedentes pues hace referencia a que yo consumo energía y luego puedo tener una compensación o puedo tener, digamos, un beneficio por esa energía sobrante en 2 modalidades. O bien que me la paguen, que me la compensen la distribuidora a un precio acordado, o bien que sea yo mismo el que haga digamos, acceda a los mercados y venda esta energía o opere con esta energía que me sobra a mí, ¿no? Esa sería la modalidad de no acogida a compensación. Simplemente para que veamos en qué contexto nos estamos moviendo. En el caso que nosotros estamos contemplando, lo que hemos considerado es este caso aquí de autoconsumo colectivo con excedentes, acogida a compensación. Básicamente porque el otro contexto, que es el autoconsumo colectivo con excedentes no acogida a compensación, supone pues esta interacción con los mercados eléctricos por nuestra parte y que eso, bueno, pues no forma parte ahora mismo del objetivo. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Pues lo que vamos a encontrar aquí es que tenemos un modelo en el que interaccionan, hay muchas variables, muchos agentes por ahí con diferentes funciones y la gestión de estas comunidades energéticas no es sencilla, ¿no? Yo suelo siempre empezar con este lema, digamos, de que, a ver, no se trata solo de montar una comunidad energética, se trata de montar una comunidad energética eficiente, ¿no? Como hay una Smart Set. Es decir, no sirve de mucho si nosotros, por ejemplo, planteamos un autoconsumo colectivo y los coeficientes de reparto no están bien distribuidos, no están bien dimensionados, porque estamos perdiendo energía, los costos están aumentando y la eficiencia de
esa entidad pues se ve afectada, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace la gestión de estos elementos? Bueno, hay dos grandes modelos. Uno es a partir de, digamos, una gestión centralizada de todos los elementos que conforman la comunidad, ¿no? En este caso, si estamos considerando autoconsumo colectivo, pues digamos que sería una persona, un agente que se encargaría de decidir cómo, de tomar las decisiones dentro de esa autoconsumo colectivo para optimizar el rendimiento. Y el otro planteamiento es, nosotros podemos considerar una comunidad también, pero en el que las interacciones sean por pares. Esto es lo que se llama un mercado peer-to-peer o por pares. Básicamente es que yo puedo llegar a acuerdos con miembros determinados, acuerdos, digamos, a pares, y puedo transferir energía o hacer, digamos, intercambios de transacciones en el que tengan también una componente económica entre los diferentes, entre pares, ¿no? Esto, la regulación española no lo facilita ahora mismo, y en realidad donde nos estamos moviendo es en este planteamiento que tenemos aquí. ¿Vale? Entonces, centrándonos en esto, ¿cómo hacemos la gestión? Porque no parece demasiado evidente cómo conseguir pues que adecuar esos coeficientes de reparto, los almacenamientos que haya en las diferentes viviendas, los hábitos, cuadrar eso con los hábitos de consumo, etcétera. Eso es un problema realmente complejo. Por simplificar un poco el problema, lo que tratamos de conseguir es, nosotros queremos minimizar unos costes globales de la comunidad energética y, digamos, a nivel de costos, pero también lo que queremos es maximizar el autoconsumo o minimizar los intercambios con la red, ¿no? Estos serían objetivos globales. Aquí, en realidad, cuando pongo esto de minimizar los costos globales de la comunidad energética, y es otra de las características que tienen estos sistemas y que lo hacen complejos, es que no solo se trata de considerar un coste global para toda la comunidad, sino que eso debe ser compatible además con que el beneficio que obtiene cada individuo sea satisfactorio para cada individuo. Porque si yo, que tengo una instalación de energía, al meterme en una comunidad, la comunidad mejora su rendimiento, pero yo como persona, como miembro individual, salgo perjudicado, entonces evidentemente no formaré parte de esa comunidad. Entonces, esta es otra variable que da cuenta de la complejidad que tiene operar una comunidad energética, ¿no? En definitiva, ¿qué variables podemos tocar? Nosotros, básicamente, las variables que vamos a tener son estas tres. La parte del reparto de la energía, esos coeficientes beta, una parte de gestión de la demanda. Ahora, de todas formas, lo voy a comentar un poco, voy a dar algún apunte ahora seguidamente. Y la otra parte se refiere a un uso eficiente del almacenamiento que tenga ese sistema, esa comunidad, ¿no? Entonces, bueno, el tema del reparto de la energía, más o menos, el enfoque es el siguiente. Imaginemos que yo tengo un prosumidor aquí que genera una energía, que esta energía se inyecta a la red, el resto de miembros de esa comunidad también inyectan la energía a la red. Esto es un poco, les dirán, bueno, no inyectas la energía a la red, lo que harás será, tú tomas la energía y el surplus, el excedente, lo envías a la red, pero no es así. En la regulación española, si quieres hacer autoconsumo colectivo y tú tienes una instalación de fotovoltaica o de energía, de generación de energía, tienes que inyectar todo a la red. Y después, digamos, de tal modo que tú aquí, al final, pues tendrás una energía en cada instante de una potencia generada que sea, pues, la suma de estas potencias que se están generando, ¿no? Esta energía que se ha inyectado a la red, después se reparte. Y se reparte en función de esos coeficientes. Por ejemplo, imaginemos que yo le asigno el coeficiente
0,15 al primer elemento, al otro le asigno 0,15, a este 0,1. Quiere decir que este se llevará el 15%, este el 15%, este el 10% y este otro el 60%. ¿Vale? Entonces, lo que ocurre luego es que hay un balance de energía en el que este toma. Bueno, en realidad esto ocurre al final en la facturación, ¿no? En el que a este, de algún modo, se le descuenta esta parte de energía que le corresponde por la comunidad energética, ¿no? Vale, esta es un poco la forma de operar. Entonces, uno de los problemas que tenemos es definir estos coeficientes, porque estos coeficientes hay que definirlos durante todo el año, para cada hora del año. Ahí tenemos que definir pues 8.760 coeficientes de estos para cada miembro de la comunidad, ¿vale? Y esto es crítico en el sentido de que una mala elección de estos coeficientes hace que la comunidad no esté funcionando bien, ¿vale? Tenemos que hacer una buena planificación de estos problemas. Vale, en nuestro caso concreto, lo que estamos considerando en implementar en el contexto de la Universidad de La Laguna estamos considerando inicialmente solo 2 edificios productores. Este es uno de los edificios que hay en la universidad, que es para el servicio de apoyo a la investigación, y la Facultad de Bellas Artes. Bueno, pues estamos considerando, esto es una instalación de 60 kilovatios pico, el SEGAI, y esta de Facultad de Bellas Artes es una instalación de 100 kilovatios pico. Pues estamos considerando estos 2 centros como productores, y la idea es luego extraer esta energía o compartir esta energía con otros edificios que la necesiten dentro de la universidad, y que además parte de esa energía pueda ser utilizada por otros miembros que se puedan sumar a esta comunidad energética que se está intentando montar en el contexto de la Universidad de La Laguna. Bueno, no voy a entrar esto simplemente para ilustrar un poco cuáles son los problemas, ¿no? Aquí analicemos estas curvas. Aquí tenemos la curva de precios de energía, aquí tenemos una curva de generación y aquí tenemos las curvas de consumo. Hombre, la idea, uno de los objetivos en la gestión es conseguir que este consumo cuadre un poco con, bueno, primero con la disponibilidad de energía, con energía energía de la comunidad, que se está produciendo aquí, que se está produciendo mucha energía y sin embargo se está consumiendo poco. Entonces, la idea es buscar estrategias que permitan, bueno, pues distribuir, pues no sé, elementos típicos que puedan ser manejables como calefacciones o aires acondicionados, y operar sobre temperaturas, sistemas de calentamiento de agua o a sistemas ACS, bueno, y otros elementos típicos como lavadoras, etcétera, para conseguir que se aplanara un poco esta curva y que haya pues una distribución más eficiente de esa carga, ¿no? Este es uno de los problemas que queremos resolver, o que estamos trabajando en el desarrollo de algoritmos para conseguir esto, ¿vale? Aquí hay mucha incertidumbre, por supuesto, ¿vale? Porque esto no es, nosotros no podemos entrar en la casa de nadie. Se podría, pero normalmente no se suele entrar a cambiar la programación de los diferentes equipos, etcétera. Pero bueno, digo que se podría no irónicamente, sino que hay, bueno, en otros contextos sí que se habilita viviendas particulares la gestión externa de algunos pues, electrodomésticos para mejorar la eficiencia energética, ¿no? Bueno, lo mismo con las baterías. Aquí, por ejemplo, se ilustra un elemento de cuándo se producen las cargas y las descargas. Pues la idea es cuadrar cuando pues con los precios, por ejemplo, cuando los precios están bajos, pues yo trato de hacer las cargas, y las descargas las hago cuando los precios están altos. Y este tipo de gestiones son de lo que nos estamos ocupando. Y ahora ya presento esta estructura para que Marcos continúe con la segunda parte de la charla. ¿Cuál es la arquitectura general que nosotros estamos contemplando? Bueno, tenemos los diferentes miembros de la comunidad, ¿no? Cada miembro, bueno, pues podría tener o no almacenamiento, tiene una carga y, bueno, pues esto se está continuamente monitorizando. Y aquí
evidentemente debe haber un gestor, un sistema de gestión de energía para, bueno, para hacer el uso, para gestionar este almacenamiento, por ejemplo, y en su caso, para actuar sobre algunos dispositivos que sean programables, ¿no? ¿Vale? O sea, que aquí hay un nivel de acción local. Respecto a la parte de generación, pues ya digo, toda la generación está agrupada en un único término. Como comentaba anteriormente, la generación de todos los miembros se va a agrupar, se va a llevar toda la red y eso sería como un valor colectivo que luego se distribuye entre los diferentes miembros, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que, aquí también hay unos elementos que hay que encontrar, que son los parámetros estos beta, que definen cuánta energía le toca a cada miembro cada hora. Entonces, para la gestión de esto, nosotros estamos considerando un nivel superior donde se realiza, digamos, esa operativa de gestión de todos los elementos que están por debajo. Básicamente, la función de este nivel aquí es encontrar cuáles serían las curvas adecuadas de potencia para cada miembro de la comunidad, para que, por un lado, dé satisfacción a sus necesidades, evidentemente, hay unas necesidades que cada miembro debe tener y que hay que satisfacer, pero que además minimicen pues, esos costes globales y además de satisfacción a sus costes individuales, ¿no? Entonces, esa es un poco esta función de aquí que, como pueden imaginar, es una optimización muy, muy compleja, ¿vale? Para eso, pues se utilizan información, por supuesto, información de demanda, información de generación y todas las ligaduras o todas esas restricciones que cada miembro debe tener, ¿no? Igual que, pues, ligaduras en lo que son las propias redes, ¿no? En cuanto a potencia que se es posible transportar, etc. De modo que distinguimos estos dos niveles, una optimización global y una planificación local. Y aquí ya es un poco donde estamos haciendo uso de estas herramientas de inteligencia artificial para ayudarnos un poco con esto. ¿Dónde? Bueno, aquí comento primero esto, ¿no? Que es un problema de gran complejidad, múltiples valores, múltiples restricciones, combinación de objetivos a nivel global e individuales, etcétera. Y es importante, bueno, pues lo que estoy diciendo, tener modelos, etcétera. Como comentaba antes Carlos, comúnmente para la parte de modelado se utilizaban modelos físicos, todavía se utilizan y tienen su utilidad, ¿vale? Pero digamos que la tendencia ahora es la introducción de técnicas de aprendizaje automático para darle valor a los datos que se van obteniendo del funcionamiento de la comunidad. Eso en cuanto al modelo. Y en cuanto a la parte de acción, de tomar decisiones, pues hay diferentes propuestas. Los más básicos son algoritmos basados en reglas, que son los de toda la vida. Tipo, si la batería está descargada pues, y hay energía sobrante, pues carga y cosas muy básicas así. Otras estrategias son basadas en señales de error, tipo controladores básicos, PID y cosas de estas. En este contexto se ve mucho teoría de juegos porque en realidad aquí se ve este sistema, se puede ver como una serie de elementos que aportan un valor y reciben un beneficio. Entonces, los teoremas estos de los valores de Shapley y estos famosos, pues tienen también utilidad en esto. Nosotros no estamos utilizando esto de momento. Lo que estamos utilizando es aprendizaje por refuerzo, que ahora lo voy a comentar aquí dónde. Bueno, entonces, a nivel local lo que estamos ampliando de técnicas inteligentes es control basado en lógica borrosa, que como esto es un problema de control más sencillo, va relativamente bien. Aquí, en este nivel de obtener predicciones de demanda y generación, es donde estamos empleando pues, Machine Learning. Nosotros hemos empleado elementos, estructuras básicas de predicción basadas en redes neuronales tipo LSTM o GRU, que ahora comentará Marcos. Y otro caso muy interesante que estamos probando es el uso de aprendizaje por refuerzo a este nivel. Aprendizaje por refuerzo no entra dentro de esta charla, pero básicamente la idea es dar recompensas al gestor
de la comunidad en función de las decisiones que vaya tomando, ¿no? Evidentemente el entrenamiento se realiza en simulación y es también un área muy interesante en el que estamos obteniendo ya primeros resultados muy prometedores. Ahora nos vamos a centrar en esta parte, que es la que va a comentar Marcos y bueno, no sé si bueno, sí, creo que las cuestiones las podemos hacer al final, si les parece. Y creo que ya con esto le cedo la palabra a Marcos para que continúe él con bueno, pues los resultados que estamos teniendo en este ámbito. Perfecto. Deja compartir. ¿Lo ven bien, no? Todavía no ha cargado. Ahora, perfecto. Perfecto. Pues nada, lo primero, muchas gracias a José Luis, a la cátedra, por dejarnos dar voz al proyecto donde estamos trabajando. Y bueno, yo me voy a centrar sobre todo en hablar de los modelos de predicción. Hemos realizado esos 2 modelos de predicción por ahora en los 2 edificios pilotos que nombró Juan Albino antes, en el Servicio de Investigación y en la Facultad de Bellas Artes. Esto me lo salto que ya lo comentó. Y bueno, voy a rescatar un poco la arquitectura de control que Juan Albino comentó, donde la idea es que el controlador global nos dé un perfil de referencia de consumo de la red que debería ajustarse cada uno de los miembros de la comunidad. Para ello, pues sí es verdad que necesitamos hacer uso de predicciones, ya sea de demanda y generación, para así que este controlador tome ventaja de ciertas situaciones que quizás no sabe. Por ello, ¿por qué es importante, ¿no?, los modelos de predicción? Esto es importante porque nos va a ayudar a optimizar el autoconsumo y sobre todo pues minimizar esa dependencia de la red y sobre todo gracias a esas predicciones podemos decidir cuándo es el mejor momento para tomar energía de la red, compartir esos excedentes entre los edificios conectados, almacenar energía en baterías. Por tanto, al final, un sistema de gestión de energía se alimenta de datos, ¿no? Una serie de datos que, como puede ser consumo y demanda, energía de la red, variables meteorológicas. También pues, se alimenta de eso, de variables en tiempo real, de históricos y de predicciones, que es donde nos vamos a enfocar nosotros. Por tanto, podemos decir que el rendimiento de un sistema de gestión de la energía depende fuertemente de la calidad de los datos de entrada que nosotros le pasemos. Es decir, no vale de nada tener predicciones, datos, si esos datos son pobres, porque seguramente la decisión que va a generar los sistemas de almacenamiento, el Energy Management System, las decisiones van a ser bastante pobres. Por tanto, es aquí donde entran los modelos de predicción que nos van a ayudar a actuar de forma proactiva y mejorar esa eficiencia y equilibrio energético dentro de la comunidad y decidir cuándo es el mejor momento para cargar, descargar o intercambiar energía con la red. Pero, como comentó Carlos al principio, hay una serie de desafíos que tenemos que tener en cuenta. En primer lugar, por ejemplo, el comportamiento humano, que en gran medida muchas veces es impredecible, ya que en una pequeña comunidad hay una baja agregación y es muy difícil predecir pues, el consumo y demás. Y luego también entra en juego pues, la variabilidad solar, ya que una nube pues, nos puede desmontar la generación, la previsión de generación que tenemos. Bueno, es por ello que entran los modelos de predicción. Hay diferentes formas de predecir. Están los modelos físicos y estadísticos. Y nosotros nos vamos a centrar en estos modelos aquí en Deep Learning. Y sobre todo en los modelos para predecir series temporales. En primer lugar están las redes neuronales recurrentes, que están diseñadas eso para predecir
series temporales, textos y demás. Y poseen un bucle donde la salida de una de las neuronas es la entrada de la siguiente. Pero estas redes tienen un problema y es que pierden información en largas secuencias de tiempo. Y es ahí donde surgen las redes LSTM, que sí permiten retener información relevante durante largos periodos de tiempo. Gracias a que poseen una estructura de celda de memoria que viene a ser esa autopista donde fluye toda la información, y luego tres compuertas. La puerta de olvido, que coge información antigua y decide si es relevante o no. Luego la input gate, la puerta de entrada, que mira los datos nuevos y dice, oye, esto es importante, vamos a guardarlo. Y luego la puerta de salida, que es aquella que decide qué parte del estado actual de la celda pues enviar a la salida y generar las predicciones. Nosotros nos vamos a centrar en este estudio principalmente en las LSTM, aunque luego también están las GRU, que son una versión simplificada de la LSTM. Estas solo tienen dos puertas, no tienen un estado de celda separado, a diferencia de las LSTM. Y tenemos la update gate, la puerta de actualización, que combina las dos puertas que anteriormente dijimos, la de entrada y olvido de las LSTM. Y luego tenemos la puerta de reinicio, que decide cuánto olvidar de la información pasada. Vale, ya entrando en detalle en la metodología que nosotros aplicamos, en ambos edificios registramos los datos, tanto meteorológicos como de generación y consumo, y los almacenamos en nuestra propia plataforma. Una vez con esa recogimos los datos y preparamos los diferentes datasets para entrenarlos. Y ahí dividimos el dataset en 3 tipos de subset, de entreno, validación y test, y seleccionamos el mejor modelo. Seguimos un enfoque multivariable multi-step. Esto quiere decir que vamos a manejar múltiples variables de entrada y vamos a realizar varios pasos temporales hacia el futuro. En este caso vamos a predecir 24 horas en adelante. Para ello hay que diferenciar 2 tipos de variables, que bueno, al final son las variables a predecir, que son las salidas del modelo, que en este caso va a ser el consumo y la generación, y luego las variables predictoras, que son esas variables con las que se ayuda el modelo para realizar las predicciones. En el caso de la predicción de la generación, como entrada le hemos pasado la generación, la propia generación, el histórico de la generación, de temperatura ambiente e irradiancia, que la irradiancia viene a ser finalmente la variable más importante para saber cuánto va a generar. Y luego, para predecir el consumo, únicamente teníamos datos de consumo. Por lo tanto, eso, diseñamos 4 modelos distintos. Un modelo de predicción de consumo, tanto para el edificio Segai como para el de Bellas Artes, y un modelo de predicción de la generación, tanto para el Segai y para Bellas Artes. Se cogió un año de datos para tener datos de todas las estaciones posibles, con una frecuencia de muestreo de 15 minutos. El primer paso, al final, siempre es limpiar el dataset. Yo creo que casi que es el paso más importante. Para ello es eso, limpiamos, eliminamos los duplicados y tratamos todos esos valores atípicos con el método, en este caso nosotros, IQR, donde definimos una serie de límites y cualquier dato que no esté dentro de esos límites, pues se considera atípico. Luego, los valores faltantes fueron interpolados y ya por último, para que todas las variables tuvieran el mismo peso, se normalizó a través de la estandarización de variables con Z-score, donde todos los datos, todas las variables están centrados en 0 y una desviación estándar de 1. Vale, luego lo siguiente es dividir el dataset en 3 tipos de sets distintos. El entrenamiento, que se utiliza para que la red aprenda y ajuste sus pesos. Luego el de validación, que nos va a ayudar a afinar el modelo y evitar ese sobreajuste. Y ya luego el set de prueba.
Nosotros lo dividimos en 70, 10, 20, que es unos valores comúnmente utilizados. Y ya luego el siguiente paso sí que fue crear ese dataset supervisado. Nosotros a nuestro modelo le vamos a pasar 72 horas de datos, es decir, 3 días de datos, y nos va a generar las predicciones en las próximas 24 horas. Para ello utilizamos una estrategia de ventana deslizante, que entonces le pasamos 72 horas de datos, nos genera 24 horas de predicción, luego nos volvemos a desplazar 15 minutos, que es nuestro tiempo de muestreo, le pasamos de nuevo 72 horas de datos y así sucesivamente generamos las 24 horas siguientes de predicciones. Vale, una vez definidos los datos de entrada, implementamos el modelo utilizando la librería de TensorFlow con una arquitectura secuencial. En nuestro caso, el diseño consta de 2 capas. La primera capa es la capa recurrente, el STM, que viene a ser el corazón del sistema y se encarga de procesar la secuencia temporal y entender el contexto y extraer pues, eso, las características temporales de las variables. Y luego la capa 2, que se encarga de transformar la salida de la capa anterior en una predicción final. Luego, para entrenamiento, utilizamos el optimizador Adam y buscamos minimizar el error cuadrático medio, ya que nos interesa penalizar fuertemente los errores grandes en los picos, por ejemplo, de consumo. Configuramos el modelo en bloques de 256 muestras durante 60 épocas. Y además implementamos un mecanismo early stopping, que esto significa si el modelo deja de mejorar su precisión en el set de validación, el entrenamiento se detiene pues, automáticamente. Así evitamos el sobreajuste y garantizamos que el modelo generalice bien. Para evaluar la precisión de los modelos, hemos seleccionado 4 métricas. En primer lugar, el MAE, que nos va a dar el error promedio directo en kilovatios. Luego, el RMSE, que nos va a penalizar los errores grandes al elevarlos al cuadrado. Y podemos detectar ciertos fallos en picos de consumo. Luego, el coeficiente de determinación, que nos va a indicar eso, cuánto de bien sigue el modelo la curva real, y cuanto más cerca de uno esté, pues mejor. Y luego tenemos el error porcentual absoluto ponderado, que bueno, normalmente se utiliza el MAPE, pero nosotros aquí sí que elegimos el WAPE porque en una comunidad energética con paneles solares, pues tenemos muchas horas donde la generación es 0 y al final el MAPE intenta dividir los valores entre 0 y genera errores matemáticos. Entonces por eso cogimos el WAPE que soluciona estos errores. Vale, y aquí ya los resultados. Como ven, para los modelos de generación se tuvieron muy buenos resultados porque al final la curva es más predecible. Eso, al final en el MAE tenemos un error de 3,73 kilovatios y por ejemplo aquí podemos ver el coeficiente de determinación que es 0,83, muy cercano a 1, y en el caso de Bellas Artes 0,79. Por tanto, eso que confirmamos que la red ha aprendido perfectamente los patrones diarios. Y luego sí que en consumo vemos el desafío de la actividad humana, ¿no? Que, por ejemplo, en Bellas Artes sí que más o menos obtenemos buenos resultados de coeficiente de determinación, un 0,77, pero en el SEGAI el coeficiente es bastante bajo, pero aún así se pueden fijar que el error porcentual es del 18%, el más bajo. ¿Qué significa esto? Que aunque al modelo le cuesta predecir de forma exacta pues, los picos aleatorios, la magnitud del error promedio es baja, lo que el modelo pues, sigue siendo útil para dimensionar la energía necesaria, aunque no capture pues eso, cada encendido apagado de la maquinaria que haya en el SEGAI. Y aquí ya sí que comparamos los valores reales con los predichos. La curva azul son los valores reales, mientras que la curva naranja son los predichos. Y como ven, captura muy bien los momentos de pico y esos momentos de generación nula. Sí es verdad que, por ejemplo, esos pequeños
errores que hay suelen aparecer principalmente durante variaciones en la irradiancia, pequeñas nubes que aparecen, que al final es muy difícil de predecir. Pero también, por otro lado, sí es verdad que si vemos aquí la predicción del consumo en Bellas Artes, lo que estábamos comentando antes, esos picos son muy difíciles de predecir, muy difíciles, pero sigue la tendencia, pero sí que hay un error notable, que es en lo que estamos trabajando ahora, para ver cómo podemos mejorar, qué información le podemos dar a estos modelos para mejorar los resultados, o quizás probar con otro tipo de configuración. Y ya luego, poniendo en aplicación nuestros modelos, si le pasamos, por ejemplo, en el Sekai esos 3 días de datos, ya nos genera las predicciones, ¿no? Aquí las podemos ver, y lo mismo con el modelo de consumo de Bellas Artes. Le pasamos 3 días de datos y nos genera las predicciones. Y luego con estas predicciones nosotros alimentamos al sistema al controlador global que nombramos inicialmente, y con esa información pues genera las curvas óptimas de consumo. Solo para mostrar la importancia, el impacto que tienen las predicciones en los sistemas de gestión de energía, desarrollamos un sistema de gestión de energía basado en reglas. Bastante sencillo, que únicamente, por ejemplo, tuviera en cuenta 4 reglas. Por ejemplo, cargar, si sabemos que en un futuro va a haber poca generación fotovoltaica y los precios van a subir, o descargar si la batería está prácticamente llena, con un estado de carga del 100%, y sabemos que va a haber gran excedente fotovoltaico. O, por ejemplo, evitar descargar si se espera que los precios de la electricidad bajen pronto, o evitar cargar si se espera una generación fotovoltaica pues bastante grande. Entonces nosotros en este sistema basado en reglas, para mostrar la importancia de las predicciones, le hemos pasado 4 entradas: el consumo actual, la generación actual, los precios de la energía. Únicamente le pasamos las predicciones de fotovoltaica, aquí no le estamos pasando las predicciones de consumo, porque este era un ejemplo que quería mostrar, y luego el precio en las próximas 24 horas. Y con eso el sistema basado en reglas decide cuándo cargar o descargar. Y si vemos los resultados, la mejora es considerable. Sí es verdad que hemos cogido un escenario específico en una semana, pero con predicciones, añadiendo las predicciones, el coste total y la energía tomada de la red se reduce casi en un 13%. Minimizando así esa dependencia de la red, un problema que actualmente tenemos, y minimizando el coste total de la comunidad. Y esto es debido a que, añadiendo predicciones, el MS permite anticipar pues ciertas situaciones que antes no tenía en cuenta. Por ejemplo, como dije antes, cargar ahora, sabiendo que en un futuro no vas a tener generación, o que cargar ahora porque los precios de la energía van a ser baratos en el instante actual y en un futuro van a ser más caros. O lo mismo, descargar ahora porque en el siguiente instante de tiempo vamos a tener mucha generación que nos interesa tener. Entonces, esto nos ayuda a mejorar uno de los objetivos globales que teníamos, que es mejorar el autoconsumo y la eficiencia general de la comunidad. Por tanto, ya para concluir, esta implementación de modelos es un requisito que nos ayuda, como dije antes, a optimizar el autoconsumo y optimizar también pues, el uso de baterías, ¿no? En nuestro caso, hemos aplicado redes neurales LSTM, también tenemos algunos resultados con GRU y también con otro tipo de redes, y tanto en los edificios del SEGAI y Bellas Artes. Y luego también, por ejemplo, en el caso de los modelos de predicción de la generación, hemos visto cómo la irradiancia mejora los resultados significativamente. Pero también hay que decir que en los modelos de consumo los resultados quizás no son los esperados, porque hay una baja agregación, no sabemos cuándo va a estar activo un dispositivo o no, porque hay alta dependencia del comportamiento humano y dificulta la predicción exacta de esos picos. Bueno, hasta aquí nuestra presentación. Muchas gracias y estamos abiertos a cualquier pregunta.
Muchas gracias, Marco y Alexis. La verdad que ha estado genial. Y yo creo que más de uno se ha visto reflejado cuando hablan de muchos de los temas de los módulos fotovoltaicos que pones y si pones o no batería, cómo optimizar todo eso, ¿no? Que yo creo que es un tema clave, ¿no? Pasamos a una parte de preguntas, como decía bien Alexis antes. Si tienen preguntas pueden abrir micro o si no ponerlas por el chat también. Yo tenía una para ir calentando motores. En todos estos sistemas, en general, los datos son clave, ¿no? Los datos son clave. Entonces, entiendo que tanto en SEGAI como en Bellas Artes ya están recogiendo datos para las próximas predicciones, las próximas... ¿no? Datos pasados no hay nada, ¿no? Datos anteriores, poco. No, sí. Nosotros tenemos datos desde 2023, que creo que fue cuando se instalaron la instalación tanto en Bellas Artes como en el SEGAI, y tenemos nuestra propia plataforma donde registramos estos datos, tanto en tiempo real como también tenemos los datos históricos. Ok, genial. Es que el acceso histórico lo tenemos de la información de los propios inversores, de los servidores de la propia empresa. Pero para tener, digamos, tiempo real, que es un acceso, bueno, con la resolución que queramos, pues sí que equipamos los dos edificios con monitorización nuestra, en colaboración también con, es verdad, con la empresa Energiris, que está participando en este proyecto, y lo que ellos instalan son la estación meteorológica, que bueno, no es nuestro cometido, pero es verdad que ellos están haciendo o tienen una tecnología para predicción a muy corto plazo a partir de imágenes, de imágenes de cielo, o sea, monitorizando el movimiento de las nubes, básicamente. Y eso te permite, bueno, pues con a muy corto plazo de minutos, pues tener esa predicción. Nosotros, de hecho, a nivel de la gestión, tampoco es nuestro principal objetivo ahora esos niveles de anticipación, porque en realidad a 3 minutos a mí ya casi me da igual lo que ocurra, porque la batería ya está programada, la planificación está hecha. Entonces, pero bueno, que sí que estamos, tenemos esos dos edificios muy monitorizados en tiempo real, tanto energía como la parte meteorológica. Bien. La verdad es que se podría montar incluso en la propia universidad, que hay varios edificios también, ¿no? Con módulos, etcétera. O sea, toda la comunidad, que pues fuera la comunidad en vez de casas y los propios edificios de los 20 y tantos edificios que tiene la universidad, ¿no? Estaría espectacular, ¿no? A ver, sí, es que en realidad, ya digo, la instalación en potencia de la universidad es considerable, es muy considerable. Son bastante o va a superar cuando esté completado el megavatio, ¿no? Que es muchísimo. Entonces, claro, imaginemos fines de semana, a lo mejor que hay menos actividad, toda esa energía, ¿dónde va? Pues una forma útil es aprovecharla, un poco la cosa. Genial. Mira, por aquí en el chat hay una pregunta de Fernando Cosío diciendo si no consideráis añadir variables meteorológicas a la predicción de consumo. Sí, bueno, respecto a eso, nosotros sí que añadimos para ver los resultados variables de temperatura, pero sí, bueno, meteorológicas, perdón, pero sí es verdad que los resultados no mejoraron. La correlación entre las variables meteorológicas y el consumo es casi nula, y al final los resultados fueron peores. Entonces, por eso únicamente le estamos añadiendo como entrada el consumo. Perfecto. Luego ha levantado la mano Salvador Juanatey, cuando quieras. Buenos días, sí, gracias. 3 preguntas conceptuales, y quizás la primera ya se trató en el inicio de la sesión y yo llegué un poco tarde, disculpa si lo habéis comentado. Concepto de comunidad energética. ¿Tiene sentido una comunidad energética formada por un único comunero? Quiero decir, entiendo que aquí estamos hablando de una única persona jurídica, que es la Universidad de La Laguna. Es decir, me choca un poco el concepto de comunidad
cuando solo hay un partícipe, ¿no? Igual no lo estoy entendiendo bien. Esa es la primera. La segunda, relativa a precios. Veo que para los modelos de predicción utilizáis como fuente de información los precios horarios de la energía. ¿De dónde sacáis esos precios? Quiero decir, ¿tiene la Universidad de La Laguna un contrato a precio variable? Es decir, el precio que se le cobra a la universidad es variable de forma horaria o cuarto horaria. Y la tercera pregunta, estos modelos de predicción entiendo que te sirven para generar pues, alguna respuesta, ¿no? Y entiendo que el único elemento que puedes controlar es la batería. Todo lo demás, es decir, la producción evidentemente no puedes controlarla porque no es gestionable, el consumo reconocéis que es imprevisible o que tiene una componente de imprevisibilidad muy alta, con lo cual el único elemento que me queda a controlar es la batería. ¿Es correcto esta visión? Y si es así, al final creo que lo que habría que incrementar es la capacidad de almacenamiento, es decir, la capacidad de amortiguar y de encajar demanda y consumo. Gracias. Gracias, Salvador. A ver, cuando se plantea una comunidad energética, la forma común de implementarlo, pues hay diferentes mecanismos. Puede ser una asociación sin ánimo de lucro, puede ser una cooperativa, puede ser pues cualquier tipo de entidad de este estilo, pero no es una comunidad energética a nombre de la Universidad de La Laguna. Eso no funciona así. Tiene que ser una entidad de este estilo que te estoy diciendo. Hay varias, digamos, contempladas ahí. En nuestro caso, si conseguimos seguir avanzando en esto, la idea es montar una comunidad ciudadana de energía basada en una asociación a tal efecto, en la que evidentemente la universidad participará. Pero una de las cosas por las que optamos por la Comunidad Ciudadana de Energía es precisamente porque una comunidad de energías renovables, los bienes de producción forman parte de la comunidad. En este caso, de la Comunidad Ciudadana de Energía, los bienes de producción que son de la universidad, son de la universidad. ¿Vale? Entonces, un poco es verdad que esta primera es normalmente siempre que uno está en la implementación de un esquema como este, una cosa que hay que analizar, ver las características y buscar la mejor fórmula. Respecto a los precios, la Universidad de La Laguna no tiene precios variables. Lo que nosotros estamos planteando aquí, en estos estudios de simulación, son simulaciones que incluso permitan identificar cuáles son las mejores opciones. Quiero decir, que nosotros lo que vamos a simular son escenarios para luego extraer conclusiones. Entonces, un escenario de precios variables podría ser, forma parte de nuestro estudio, aunque actualmente no coincida con lo que se está planteando, ¿vale? Porque en realidad ahora mismo no está montada esta comunidad, hay que decirlo. Simplemente estamos trabajando en ello. Y estamos con la parte de monitorización, de gestión de datos, de modelos de predicción y todo este asunto. Y son cosas que vamos a ir efectivamente viendo. Y respecto, comentaste algo del control. Yo en la introducción, no sé si lo mismo no, como dijiste que llegaste, a lo mejor te incorporaste un poco más tarde, comenté que normalmente hay 3 elementos que se manejan aquí. No son los coeficientes de reparto, y que es importante. De hecho, para mí es casi más importante que el almacenamiento, dependiendo de la cantidad de almacenamiento que tenga. Pero los coeficientes de reparto es la clave, ¿no? Cómo repartes tú la energía que produce entre los diferentes miembros. Y esa es de hecho, esa es una de las características casi que distingue una comunidad como esta de una microred al uso, ¿vale? Este concepto de repartir energía. Y luego está, como tú bien comentabas, lo de la gestión de las baterías. Y otra cosa que está ahí y que nosotros queremos abordar son políticas de gestión de la demanda, ¿vale? Aunque, como yo lo comenté, nosotros podemos hacer propuestas a los diferentes miembros de la comunidad, pero evidentemente la respuesta que dé el miembro de la comunidad puede ser
aceptarla o no. Es decir, si le digo, mira, es mejor que desplaces aquí tu actividad, que tienes recursos para hacerlo, lo puede hacer o no, ¿vale? Esto, hay implementaciones por ahí que se basan en ofrecer diferentes precios de esa energía repartida en función de que atienda a estas ubicaciones que nosotros pudiéramos sugerir. De modo que, bueno, un poco, y esa fue la idea de la primera parte, es un problema que tiene muchas variables, muy complejo, y es verdad que a veces empezamos por cosas concretas, con lo que ha comentado Marcos, alguna cosa que estamos haciendo ya de determinación de esos coeficientes de reparto, que también está trabajando Marcos, y bueno, pues un poco, no sé si más o menos respondí un poco lo que comentabas, pero gracias. Muy bien. Israel, que ha levantado la mano también, Israel Riverón. Hola, ¿qué tal? ¿Se me ve? ¿Se me Sí. escucha? Sí, muy bien. Bien, pues en primer lugar felicitarles por el trabajo, me parece que muy interesante. Y bueno, tengo dos preguntas, una para Alexis. Esta pregunta es... ¿Quién es ese Alexis? Juan Albino. Juan Albino, mi pregunta es sobre, creo que ya la has respondido en parte, y es sobre el hecho de que parece que los consumidores, y bueno, los consumidores en general, pueden entrar en conflicto. Igual puede que llegue un momento en el que tengan intereses contrapuestos. ¿Cómo gestionarías esa situación? Bueno, ese es uno de los grandes problemas que hay que abordar, ¿no? Digamos, hacer confluir los intereses de la comunidad como tal con los intereses individuales de cada consumidor. Eso tiene que estar implícitamente en las políticas de gestión, y por eso la gestión de esto no es tan sencillo como minimizar costes, porque tú puedes minimizar costes y hay miembros que salen muy perjudicados y no quieren participar de esto. Entonces, sí, lo que estamos haciendo, tanto utilizando optimización matemática estándar como aprendizaje por refuerzo, es incorporar estas dos componentes en esas funciones de costo, digamos, que son los costos globales, y también el fairness, que se llama en inglés, la equidad, digamos, ¿no? Oye, pues si yo estoy contribuyendo con más energía, yo tengo que tener más energía en el reparto, ¿no? No puede ser que yo produzca muchísimo y reciba muy poco. Entonces, eso hay que pesarlo, incorporarlo y ajustarlo y cuadrarlo bien. Sí. Es un problema interesante, Israel. Y la segunda pregunta, pues, para Ángel Marcos. Yo me pregunto si has probado hacer un entrenamiento con esta ventana deslizante, pero con un periodo mayor o menor, a 24 horas. ¿Has probado eso? Y si lo has hecho, pues simplemente saber si has encontrado alguna diferencia en los resultados. Sí, bueno, hemos probado con 4 días también, con 3, 2 y 1. Y sí es verdad que al final los resultados, incluso pasándole únicamente un día, las predicciones son casi prácticamente iguales. O sea, idénticas. Y sí es verdad que añadiendo algo más de días mejoraban, pero al final en términos de nada, los resultados son prácticamente los mismos. Vale, muchas gracias. Muy bien, hay un par de preguntas más de Fernando Cosio. Aprovechando sobre la batería, ¿qué capacidad tenéis instalada? A ver, nosotros tenemos instalado un prototipo pequeño de batería que tiene 22 kilovatios en el edificio del Segai. El edificio del Segai tiene de generación 60 kilovatios pico, y la batería está, bueno, no es muy grande, pero da juego podría dar juego porque todavía no hemos hecho pruebas reales de gestión, estamos todavía en la parte de simulación. Y sí, eso es lo que tenemos, 22 kilovatios. A ver si conseguimos, como comentaba, no sé si Salvador o el mismo Fernando, aumentar esa capacidad de almacenamiento, ¿no? Que sería la clave para esto. Y también comenta Fernando, dice, por otro lado, sobre el histórico comentabais que tenéis desde 2023, no sé si de producción o de consumo. Dice, ¿desde qué mes y con cuántos datos entrenáis los modelos?
Sí, bueno, nosotros sí que eso, tenemos datos de 2023, pero datos meteorológicos sí que tenemos desde junio de 2024. Entonces entrenamos los dos modelos desde junio de 2024 hasta junio de 2025. Ok. Perfecto. Muy bien. No sé si queda alguna pregunta. ¿Alguien quiere hacer alguna de última hora? Si no, son las 11:06 y vamos acabando. Fernando Hurtado, venga. Buenas, ¿me escucháis? Sí. Decís que tenéis desde 2024, pero ¿por qué no tenéis registrado a nivel meteorológico allí o porque no usáis ninguna API que dé información meteorológica más allá de ese año? Porque a lo mejor OpenMeteo o similares podéis ir para atrás. No, sí. No, a ver, sí es verdad que, por ejemplo, para el SEGAI tenemos una estación meteorológica montada ahí, que eso, registra datos desde 2024. Pero para Bellas Artes está en proceso de montarse y ahí sí que tuvimos que coger los datos de OpenMeteo, con la API de OpenMeteo, que más o menos son bastante acordes. Entonces cogimos ahí los datos de OpenMeteo. En ese caso yo os plantearía de que cogierais también, ese año no lo perdáis, de 2023 a 2024, coged de OpenMeteo. Sí, claro, es verdad. En ese sentido, ¿cogéis más variables meteorológicas o solo...? ¿Cómo calcular, por ejemplo, cuando habéis cogido de OpenMeteo para el edificio que no teníais la estación meteorológica? ¿Qué información habéis cogido de OpenMeteo? La irradiancia y la temperatura ambiente. ¿Pero cuál de ellas? De las irradiancias, porque hay muchas en OpenMeteo. Sí, te digo ya porque eran 4. Deja ver qué abrir aquí. Déjame un segundo. Pregunta trampa, ¿eh? No. Te digo ya. A ver cuál era. Con la horizontal, puede ser. HIGTI. Vale, con la Global Tilted Irradiance, sí. Esa es la buena. La irradiancia global, sí, exacto, es ahí. Esa es la buena porque esa es la que te va a considerar también temas de nube, te va a evitar temas de la CEMU, hay muchas movidas ahí. Pues bien. Esa es lo más importante a nivel de variables meteorológicas, pero considerar también si tenéis placas solares, porque aunque no veáis correlación, sí puede influir en según qué tipo de placas solares tengáis, considera también las variables relacionadas con la humedad relativa y demás. Porque de alguna manera no que coge bien la radiación que está asociada, que pasa a través de las nubes, digamos que es la difusa, con la Global Tilted Irradiance. Sí que es verdad que la humedad relativa puede influir un poco a nivel de físico en el material. Hay diferentes efectos que están recogidos en bibliografía. Temas de, pues por ejemplo, de que se limpian con el agua y luego se aumenta la eficiencia durante un periodo. O al revés, también afecta a la variación de temperatura. Ahí lo que pasa es que mayormente está correlacionada con la irradiancia y la temperatura. Por eso si cogéis índices de vegetación o incluso otro tipo de variables que también podéis encontrar en OpenMeteo, como evapotranspiración, que a fin de cuentas lo que hace una placa solar es imitar a una planta, pues también vaya a tener resultados buenos. Bichead un poco las variables meteorológicas porque a lo mejor encontráis no la mejor, porque ya tenéis más o menos la mejor que Global Irradiance, pero sí es probable que a lo mejor incluyáis alguna más extra que mejore los modelos. Vale, genial. Muchas gracias, me lo apunto. Muy bien, esto es colaboración en los mismos webinars ya. Muy bien, pues yo quería agradecerle a Juan Albino y a Marcos Trujillo
webinar. Y Carlos, si puedes cerrar el webinar. Bueno, pues nada, yo me sumo a las felicitaciones y al agradecimiento, y en nombre de la cátedra Caja 7 de Big Data Open Data de Blockchain de la Universidad de La Laguna, pues estamos por finalizado este 45 webinar. Un abrazo a todos. Muchas gracias.